17 dice la palabra así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos nuestra vida, Señor. El día de hoy queremos que tu palabra penetre como esa espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro ser. Que llegue a lo más profundo, Dios. Que penetre, Señor, para cambiarnos. Porque todos necesitamos un cambio, Señor, sí o sí. Necesitamos ser renovados, ser cambiados por tu palabra, que es poderosa. Señor, gracias por mis hermanos y te pedimos que nos hables el día de hoy a todos. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor tiene poder. ¿Alguno de ustedes tiene duda de esto? Yo creo que nadie. El poder de la palabra aparece desde el libro de Génesis, que nos narra el origen del mundo, el origen del ser humano, también nos narra el origen del pueblo judío. Y Génesis comienza con una descripción majestuosa de la creación por parte de Dios. El Señor hizo los cielos y la tierra. Y en esta creación vemos su mano poderosa, cómo la ordenó de una manera sobresaliente. Génesis 1:1, así dice la palabra: en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, la materia. Muy interesante, ¿no? Este versículo nos presenta al gran Elohim, Dios, al Dios supremo como el creador de todo lo que existe. En el primer versículo de las Sagradas Escrituras ya tenemos el nombre de Dios, y el hombre brilla por su ausencia en los primeros 5 días de la creación. No participa absolutamente en nada en toda esta obra gloriosa, lo cual representa un duro golpe a nuestro gran ego. En el principio, esta frase se refiere al comienzo de todo. El texto señala que Dios creó todas las cosas del universo, y esta frase está acorde con la doctrina del ex nihilo, así lo voy a llamar, la doctrina de la nada. Es decir, Dios con su gran poder creó de la nada los cielos y la tierra en algún momento antes del primer día. Esta creación, por supuesto, incluye la materia, el espacio y el tiempo, y toda esa armonía de los elementos químicos que se necesitan para que exista la vida. Esta creación de la nada, descrita en este versículo, tiene comunión y es consistente con otras escrituras. Por ejemplo, Apocalipsis 4, versículo 10. Si es rápido para abrir su Biblia, lo invito a este libro de Revelaciones, que dice así: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas por voluntad de Dios. Es creación de Dios todo lo que vemos y lo que no vemos en este mundo. Hebreos 11:3, por ejemplo, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Tiene poder o no la palabra? Por supuesto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, este capítulo de Hebreos 11 es llamado monográfico, porque en todo el capítulo se desarrolla únicamente un tema. ¿Cuál? El de la fe, los héroes de la fe. Por eso se le llama monográfico. Hay otros capítulos monográficos, como el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde el principal tema es el amor. Dios creó el universo por medio de su rema, de su palabra. ¿Alcanzan a ver conmigo el gran poder de la palabra de Dios?
El universo ha sido constituido por la palabra de Dios. El Salmo 33, versículo 6 dice así la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, todos los astros, todas las estrellas, que por cierto son millones y millones y millones de estrellas en el universo, por el aliento de su boca. Y en el versículo 9 dice la palabra, ahí mismo en ese capítulo 33, porque Él dijo, Dios, y fue hecho. Él mandó y existió con el poder de su palabra. Romanos 4:17, vayan conmigo a este versículo y vayan tomando notas cuando pueden, o cuando puedan, mejor dicho. Dice así la palabra: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando aquí de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esta es única potestad de Dios: llamar las cosas que no son como si fuesen, no nuestra. Es que yo declare y confieso que ese carro es mío. No, eso es metafísica. Y este versículo ha sido muy abusado por los cristianos metafísicos. Yo declaro que esa casa es mía. Es que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen, pastor. Esa es potestad de Dios, no es nuestra. Nada que ver. Este versículo enfatiza la doctrina de la creación de ex nihilo, de la nada. Antes de que Dios creara el universo, Génesis 1:1, solo existía Dios y nada más Él. Él es el principio y el final, el alfa y el omega. No hay nadie antes del Señor, ni después tampoco. No hay nadie después de Él. Jesús dijo algo en la palabra que realmente puede fundir nuestra mente finita. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué no dijo yo fui? Yo soy. Porque Él habita en un eterno presente, Dios. Pero Pablo aquí utiliza este versículo para reafirmar el gran poder del Dios en quien Abraham puso su confianza, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El patriarca creyó en un Dios que podía resucitar a los muertos y llamar a la existencia a lo que no existe en una nueva vida en el vientre de Sara. Voy a dar conceptos profundos, hermanos, espero que los puedan echar. La fe de Abraham descansaba en el conocimiento que tenía de Dios como el omnipotente creador, que da vida a los muertos y que solo tiene el poder de traer a la existencia aquello que no existía. Romanos 1:20 dice así la palabra: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos saben que el Señor es espíritu? Dios es espíritu. Él es infinito y por tanto incomprensible en el sentido que no puede medirse o dimensionarse. Dios, al ser espíritu, no puede verse, es invisible al hombre. Bien, este Dios invisible, incomprensible e inalcanzable, se hizo visible para el hombre en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, nuestro Señor y gran Salvador. En Cristo se hizo visible el Dios invisible. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, el supremo, el que está por encima de todo y de todos, nuestro Señor Jesucristo, supremo sobre toda la creación. Y Dios reveló a todos los hombres dos atributos
que llevan al conocimiento de dos aspectos sobre Él. ¿Cuáles? Su omnipotencia, todopoderoso, definido aquí como su eterno poder, y su existencia expresada como deidad. Mis hermanos, la realidad de sus grandes obras nos muestra su omnipotencia. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara la gran sabiduría con la que el Señor diseñó todo esto. Maravilloso. Maravilloso. Mirar y contemplar los cielos es algo espectacular. Conocer el universo, todo eso es creación de Dios. Son sus obras. Alabaré a Jehová con todo el corazón, dice la palabra, desde lo más profundo de mi ser. ¿Cómo lo adoró hace unos momentos? Desde lo más profundo de mi ser. Mi alma se consumía porque quería estar con Él adorando a mi Señor, a mi Salvador, con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová. ¿Alguno tiene duda del poder de la palabra de Dios? Nadie. Y si tiene duda, vea a su hermano. Es una obra de Dios. Una obra de Dios. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Nada es difícil o imposible para nuestro Dios. En el diccionario de Dios no existe esa palabra, imposible. Para Él todo es posible. Los hechos poderosos de Dios en la historia de la humanidad son un respaldo de su misma existencia. La creación es el gran poema que Dios ha escrito para dejar testimonio a todas las generaciones, de generación en generación, y Él se mantiene, Dios firme, como una roca. Él ve cómo pasan todas las generaciones en la historia, y les deja este testimonio de su eterno poder y deidad, por medio del sol, de la luna, de los astros. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos estudiosos dicen que en este versículo sucedió la caída de Satanás. Por eso vemos la tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Este versículo describe o retrata perfectamente la vida sin Dios. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de Cristo? Desordenada, vacía y en tinieblas. Nuestra vida antes de Cristo así estaba, pero llegó el Señor y puso orden en nuestra vida. Los que no estaban casados se casaron. Aquellos que se gastaban su dinero en 3 días, ¿cuántos se gastaban su dinero en 3 días? Ahora tienen hasta para ahorrar, son buenos administradores. El Señor pone orden en nuestra vida. Aquellos que se iban los fines de semana a la discoteca, a la fiesta, a gastarse su dinero, y que se dormían muy tarde por andar en esas parrandas, ahora, mire, estamos aquí en la casa del Señor, sirviendo a nuestro Dios. Dios pone orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios, por medio del profeta Isaías, le dijo al rey Ezequías algo que en cualquier momento puede decirnos también a nosotros del Señor: ordena tu casa porque vas a morir. La vida es muy pasajera, hermanos. Somos como las flores que un día están
hermosas, floreciendo, y al siguiente día están secas. Somos como la neblina, dice Santiago, que la ves un día, al siguiente día ya no estás la neblina. Somos frágiles, hermanos, somos muy débiles. Entendamos que algún día vamos a partir con el Señor. ¿Cómo está su vida, mi hermano? ¿Está en orden con Dios? ¿Mi vida está en orden con el Señor o cómo está? El Señor quiere poner orden en nuestras vidas. Por eso el salmista dijo: ordena mis pasos con tu palabra, en el Salmo 119, 133. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dios es un Dios de orden. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha puesto orden. En la creación vemos orden. En sus sacrificios que nos muestra aquí en el libro de Levítico. En la familia, en los matrimonios, en la iglesia. Porque donde hay confusión y desorden, ahí no está el Señor. Antes, nada nos llenaba, estábamos vacíos. Pero llegó el Señor y lo ha llenado todo en nuestra vida. Aquel que todo lo llena en todo. Ni el alcohol, ni las drogas, ni otra cosa puede llenar, puede satisfacer al hombre. Solo el Señor Jesús. Y solo Él puede hacer al hombre feliz. ¿Amén? Amén. Y a la mujer también. ¿Qué decir de las tinieblas que representan la oscuridad espiritual en la que estábamos? Sí, todos teníamos una religión. Yo creo que la mayoría. La tradicional. Pero ¿cómo estaba nuestra vida? ¿Leíamos la palabra? ¿Orábamos? ¿Nos congregábamos en la iglesia cada vez que nos acordábamos? Vamos a la comunión y nos congregábamos una vez al año, ¿no? 2 veces. Estábamos en la oscuridad también. No conocíamos de la palabra. Pero llegó el Señor y dijo: sea la luz. Y la luz de Jesús iluminó nuestra vida, nuestros hogares. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa es la palabra. El capítulo 1 del libro de Génesis está estructurado en 7 secciones señaladas por la utilización de la frase "y fue así", que transmite la imagen de un Dios todopoderoso y trascendente, que con gran habilidad pone cada cosa en su lugar según su maravilloso diseño. De una manera extraordinaria podemos ver cómo el Señor organiza y ordena su creación. Porque repito aquí, Dios es un Dios de orden. El autor describe aquí en este capítulo 1, describe primero 6 días de trabajo y un 7º día, el Shabbat de Dios. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó. Shabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. ¿Sí? De toda la obra que había hecho en la creación. Tenemos un Dios que es bueno. Y el Señor bendijo y santificó el 7º día. ¿Es su día? De Él. Le pregunto a usted: ¿es su día? ¿Es mi día? Es de Él. Y entonces, ¿por qué somos tan osados de tomar algo que no nos corresponde? Es día de Él. Ahora, ¿qué es sabiduría? Y eso lo hemos enseñado. No tiene nada de malo que un día usted se quede con su familia y disfrute un domingo. Pero si la mitad del año, todos los domingos, no sé,
de repente se aparece únicamente un día aquí en la iglesia, a menos de que esté enfermo o pase otra cosa, pues examine su corazón, hermano, porque este día el Señor lo bendijo y lo santificó para que estuviéramos con Él. Ahí mismo en ese capítulo, Dios dijo, que salga el gigante de fuego, y salió el sol, arrojando burbujas de plasma por todos lados. Mira, hermano, la energía del sol es tan impresionante que si fuéramos capaces de captar toda la energía que el sol irradia, solo en un segundo sería suficiente para sostener las necesidades de todo el planeta durante los próximos 500 millones de años. Y para que se dé una idea del tamaño del sol, deje ponerlo en perspectiva. Haga de cuenta que el sol es una sandía grandota, como las que cortan en el pollo feliz, que nos encantan. Muchas rebanadas de sandía. Nos llenamos de sandía y no comemos pollo. Y nos salimos de agrapa. Pensé que era el único, pero estoy descubriendo uno que otro, ¿verdad? Es que está riquísima la sandía, pastor, ¿está? Hasta agua de sandía ofrece, ¿no? ¿Les ha tocado? Ya estoy promoviendo mucho aquí, ya que me den una lanita, ¿no? Pero imaginen que el sol es una sandía grandota, que a 45 metros se encuentra la tierra. En perspectiva, usted y yo todavía necesitaríamos una lupa para ver la tierra. Así de grande es el sol. Yo cuando estudio estas cosas digo, wow, qué grande es Dios, qué grande es Jesús. Y siendo tan grande y tan todopoderoso, se humilló para venir por mí. Qué grande es el Señor. El Señor dijo, hay alumbreras para separar el día de la noche. No cabe duda de que la palabra de Dios tiene un poder realmente asombroso. Vea la magnitud del poder de las palabras de Dios. Ahora bien, si con sus palabras el Señor creó de la nada todo el inmenso universo y le ha dado vida a la naturaleza, a los animales, ¿usted cree que Él no pueda calmar su tormenta con una palabra? Hermano, la palabra de Dios tiene poder para salvar, para cambiar, para sanar, para liberar, para restaurar. En resumen, tiene poder para dar vida, y vida en abundancia. Uno de los pasajes más memorables que tiene el libro de Ezequiel se encuentra en el capítulo 37, que habla del valle de los huesos secos. En el Antiguo Testamento hay pocos indicios de la resurrección, pero uno de ellos se encuentra en cómo se interpreta la visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Por cierto, el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece, que Dios fortalezca. Sí, hermanos, que Dios nos fortalezca, que el Señor nos ayude para vivir en santidad. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, también dice la palabra en Efesios. Porque, mi hermano, sin Cristo no podemos vivir en santidad. Es imposible. Todo lo que usted haga sin Cristo, todas sus obras que usted haga, son como trapos inmundos delante de Él. Es fuerte, ¿no? Y si le explico en el original cuáles eran esos trapos inmundos, es más fuerte, mejor ni le digo. El capítulo 37 de Ezequiel comienza con la frase, la mano de Jehová vino sobre mí. Muchas veces este libro dice, vino a mí palabra de Jehová. Pero cuando Dios quería mostrarle algo a Ezequiel muy importante, venía la mano de Dios sobre él.
Y Dios llevó en visión a este profeta, lo llevó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eran muchísimos y, por cierto, secos en gran manera. Entonces Dios le pregunta al profeta Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Y este capítulo me lleva a esa escena donde dos mujeres están llorando la pérdida de su hermano llamado Lázaro, amigo de Jesús. Y el cuerpo de Lázaro estaba en estado de descomposición. El médico Lucas deja registrado que ya olía muy mal. Vamos a la tumba. ¿Por qué lloran? ¿No quieren ver la gloria de Dios? Vamos para allá, pero ella está muerta, ya huele muy mal. Vamos para allá. Llega el Señor Jesús y con el poder de su palabra: Lázaro, ven fuera. Seguro algunos pensaron en segundos que el Señor iba a quedar en ridículo. Pero de repente Lázaro salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas. Qué estremecedor pudo ser todo esto, ¿no? Vean cómo las palabras de Jesús tienen el poder para traspasar el tiempo y hasta la misma muerte y traernos con vida. La palabra de Dios tiene poder sobre la misma muerte, hermanos. Ezequiel profetiza sobre estos huesos, ¿verdad? Le dijo el Señor: profetiza sobre esos huesos secos. Les vas a decir de esta manera: huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Y el milagro sucedió. Se levantó un ejército grande en extremo. El poder de la palabra le dio vida al pueblo de Dios que estaba seco y muerto por causa de su pecado. Y el contexto de este capítulo 37 viene del capítulo 36. Y es muy importante porque ahí el Señor hace la siguiente declaración que les leo. Ezequiel 36, 24 al versículo 26. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. 3 veces el verbo limpiar. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos traíamos un corazón de piedra? Apático, frío, insensible a las cosas de Dios, a la misma palabra. Estamos, pero como si no estuviéramos, ¿verdad? En la adoración estamos, pero parece que no estamos. Algunos dejan el corazón en la casa o en otros lados. Y yo no veo eso. Pero el Señor ve el corazón. Dios ve el corazón. Pero vea la promesa del Señor: les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de adorador, uno que me ame, uno que me adore en espíritu y en verdad, uno que esté dispuesto a darlo todo por el todo, por la causa de Jesús y de su palabra. Y les voy a quitar ese corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Paracletos, el que está a nuestro lado, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, antes era imposible vivir en santidad, pero ahora tenemos un corazón nuevo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos el poder de su palabra. Mi amigo, hay lucha, todos luchamos, pero no hay justificación. Andemos en los estatutos del Señor, caminemos periféricamente en sus mandamientos.
Y hoy nosotros, cristianos, podemos vivir en santidad. Veamos otro versículo que habla del poder de la palabra, Romanos 1:16. Vea lo que dijo el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Ese hombre que odiaba a los cristianos, un hombre celoso por la ley de Dios. Y en una ocasión, cuando iba a perseguirlos, se encontró con el Señor, lo arrolló completamente, cayó al suelo. Y a partir de ese momento puedo entender las palabras que él escribió en sus cartas. Porque si vivo, vivo para Él. Y si muero, muero para Él. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vea lo que escribió. Un hombre que odiaba a los cristianos, que estuvo como testigo ocular de ese asesinato de un hombre llamado Esteban, que sostenía las ropas de Esteban mientras una multitud enardecida apedreaba a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, y servía en las mesas del primer mártir cristiano. Y Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién se avergüenza del Evangelio? Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. Hermano, el contenido de la palabra está saturado del Evangelio. Y la primera profecía que usted va a encontrar en Génesis se le llama el protoevangelio. Ahí hay una profecía que habla de Jesús. Hace alusión a nuestro Señor. Satanás, tú me dirás en el calcañar por todo lo que padeció nuestro Señor Jesús. Voy a sufrir, tú me vas a lastimar, pero yo te voy a golpear en la cabeza, Satanás, y te voy a derrotar en la cruz del Calvario. Qué profunda es la palabra, ¿verdad? Es muy profunda la palabra. Mis hermanos, la palabra del Evangelio no es un sistema filosófico religioso, sino la manifestación del poder de Dios para salvar al peor de todos los pecadores. Pablo escribió, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no me presenté a ustedes con mucha elocuencia, con mucha dicción, como lo hacía el rey Herodes, que les arengaba. Y la gente decía, hemos visto a Dios hoy, habla como Dios. Y así hay muchas personas adorando al hombre, postrándose a los eruditos. ¿Y sabe quién tiene el problema en su corazón más grande? El que lo permite, porque no nos frena. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenece únicamente, exclusivamente a Dios. Qué bueno, hay buenos predicadores, enseñan muy bien. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Es que si no va mi pastor favorito a predicar, yo no voy. Niños, Pablo los llama niños, inmaduros, carnales. Yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, de Pedro. ¿Hasta cuándo van a crecer? ¿Hasta cuándo? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo. Mire, hermano, la palabra de Dios tiene poder para crear de la nada, ex nihilo, y para dar vida. Pero también tiene poder para santificarnos. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor.
Tu palabra es verdad. Y estas son las palabras que tenemos aquí de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Que por cierto, las primeras palabras de Jesús que quedaron registradas en los 4 evangelios son netamente espirituales. Y las primeras palabritas que salieron del Señor Jesús impactan el corazón de cualquier hombre. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en la casa de Dios me es necesario estar? ¿Sí o no impacta? ¿Cuántos aman la casa de Dios? ¿Cuántos han despreciado la casa de Dios? Si todos pensáramos como algunos cristianos en el mundo, de decir que no es importante congregarnos, la iglesia estaría vacía. La iglesia estaría completamente vacía. Es que yo sí oro, pastor, en mi casa, yo también escucho enseñanzas, escucho la palabra y estudio la palabra. Hermanos, todos los cristianos tenemos que hacer eso, todos. Pero el Señor dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento de Dios, ¿sí o no? Ahorita les platico algo de un testimonio. Pero vea las palabras del Señor Jesús. Las siguientes palabras las dijo a sus 30 años. Y vea lo que dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre por encima de todo estado espiritual. Siempre. Honre a Dios. Póngalo en primer lugar en su vida. Él no merece lo peor, ni lo último, ni lo segundo, ni lo tercero. Lo mejor y lo primero es para Dios, siempre. Puedo seguir con otras palabras que dijo el Señor. Las primeras que quedaron registradas. Lea los 4 evangelios. Si tiene usted una Biblia con letras en rojo, esas son las palabras de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nuestro Señor Jesús, en esta hermosa oración, conocida como la oración sacerdotal, en donde Él está dando cuentas al Padre, incluyó como parte de su ruego que Dios Padre nos santificara. Y la palabra santificar aquí en el griego es hagiazo, que significa purificar o consagrar. La santificación de los creyentes es un proceso, lo he explicado, que dura toda la vida e implica un componente relacional y otro componente moral. El primero, relacional, evitar participar en el mal y ser influido por el mismo mal. Y un componente moral, crecer en santidad o en pureza moral, en las actitudes, en los pensamientos, en las acciones. El proceso se desarrolla en la verdad y nunca en la mentira. En tanto los creyentes creen, piensan y viven fieles en relación con Dios, consigo mismos y con el mundo, esta verdad comprende toda la Biblia porque Jesús afirmó, tu palabra es verdad. Y esta palabra verdad, aletheia en el griego, lo que implica que la palabra de Dios no solo se conforma a un estándar externo de verdad, sino que es en sí misma la verdad, es decir, la verdad encarnada, y por lo tanto es la norma de verdad contra la cual todo lo demás se compara y se califica o se mide. Una de las metáforas que usa la Biblia para señalar la palabra de Dios es el agua. El agua en su uso natural sirve principalmente para saciar la sed y limpiar.
Por ejemplo, Hebreos 10:22 dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, es decir, con un corazón puro, limpio, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, aquí lo que está haciendo el autor de Hebreos es llevarnos al Antiguo Testamento, en donde los sacerdotes, además de lavar su cuerpo, ellos tomaban agua de la fuente del lavatorio, para lavar sus manos, para lavar sus pies. De otra manera no podían entrar en el lugar santo del tabernáculo sin antes haberse lavado, a fin de estar limpios para servir en el santuario. De este modo era conservada la idea de la santidad de Dios y de la purificación que Él demandaba de sus oficiantes. Así la fuente nos habla del proceso santificante de la gracia de Dios en la separación de sus hijos, con el objetivo para prepararnos para el servicio. Ahora bien, la base de la fuente del lavatorio estaba conectada con la tierra y tenía mucho espacio con capacidad para contener abundante agua. Mis amigos, hermanos, ahora la fuente del lavatorio, ¿trajo su Biblia? Ahí la tiene en sus manos. Esa es la fuente del lavatorio, la palabra de Dios, que necesitamos para limpiarnos todos los días. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mientras usted está expuesto a la palabra del Señor, el Señor lo está limpiando, lo está purificando. Mis hermanos, la palabra del Señor santifica nuestra mente, porque la santidad comienza en nuestra mente, santidad de Jehová en nuestra manera de pensar. Santifica nuestro corazón y corrige nuestras malas conductas también. Efesios 5:25, versículo 26 en adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí santificarla significa consagrarla al servicio. ¿Y quién tiene que hacer eso? Nosotros, varones, nosotros. Por medio del lavamiento por la palabra. Nosotros, varones, hay que levantarnos, varones. Dígame sí o no, mujer. Si usted quiere que su varón sea la cabeza del hogar, no huyamos a nuestra responsabilidad, varones. Normalmente a veces es la mujer la que hace todo, la que lee la palabra a los hijos, la que ora, la que se congrega, la que está sirviendo. Y a veces vemos mujeres frustradas, cansadas, porque hacen todo. Yo ya trabajé, pastor, o trabajo 12 horas y yo también trabajo, hermano. Y esa es una de nuestras responsabilidades, no la única. Es que también esto. No quiero seguir porque todos salimos aquí confrontados por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo tenemos que vivir los cristianos en estos días, los últimos días? En santidad, en consagración a nuestro Dios, porque Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Bien,
cuantas quieren experimentar en sus vidas, en su familia y en su matrimonio el poder santificador de la palabra. ¿Está bien? Vaya conmigo al Salmo 119, versículo 9. Maravilloso salmo que pone en lo más alto la hermosa palabra del Señor. El autor de este salmo le dedica 176 versículos a la palabra. Mandamientos, preceptos, estatutos, tu palabra. Cuánto amo yo tu ley, oh Jehová. 176 versículos. A este tesoro precioso que tenemos. Nosotros, les decía, hoy nos pudimos reunir y alabar al Señor. Eso en China prácticamente es imposible. Y algunas iglesias cristianas están controladas por el gobierno comunista. Nosotros tenemos una Biblia o más Biblias. Allá se mueren por tener una Biblia. Y aquí les cuento el testimonio. Resulta que un pastor fue invitado a China a capacitar a 22 líderes en China. Se fueron a un complejo de apartamentos, era un cuartito muy pequeño. Los 22, entre ellos mujeres, se sentaron en el piso para pasar 3 días seguidos, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, siendo instruidos. Y el pastor les dijo: ¿y qué pasa si nos descubren? Bueno, pues a usted lo regresan porque él era de Estados Unidos. A ti te regresan, pero a nosotros nos meten 3 años a la cárcel. ¿Y cuántos de ustedes han estado en la cárcel? De 22, 18 levantaron la mano. Comencemos con la enseñanza. Abran su Biblia, 1 Timoteo, que habla acerca de los servidores, una carta pastoral. Y de repente vio a una mujer que, porque él tuvo que llevar Biblias, llevó 15 Biblias, y la mujer le dio la Biblia a una muchacha. Le llamó la atención al pastor, hubo un break, dijo: oye, vi que le compartiste la Biblia, eso, pues qué bueno que le compartiste la Biblia, pero pues debiste quedarte con esa Biblia. Decía: no, ya me memoricé 1 Timoteo. Uno no tiene mucho tiempo en la casa, ¿poco te permiten ahí tener Biblia? Dice: no, lo que pasa es que mis hermanos me llevan papelitos con los versículos. ¿Y no te descubrían los guardias ahí de la cárcel? Sí, pero eso hay que memorizarlo rápido. Bueno, ¿cómo se termina? El pastor se quedó aguado. Está bien. Finalmente, después de haber terminado la capacitación, les dije: quiero orar por ustedes. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Sería muy bonito que oraras para que nosotros pudiéramos adorar al Señor como ustedes lo hacen, con esa libertad allá, y de predicar la palabra. El pastor se queda reflexionando y dice: no puedo orar por eso. Yo no voy a orar por eso. ¿Cuánto les tomó llegar aquí, a este lugar? 13 horas en tren. En mi país, los hermanos viven a 10 minutos y no vienen a la iglesia. Y menos cuando llueve.
en mi país, la mayoría tiene 3 Biblias y ustedes memorizan la Biblia. Yo no voy a orar por eso. Yo no voy a orar para que nosotros, para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Impresionante, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Tarea: memorice el Salmo 119. Es el más corto de la Biblia. Yo lo estaba escuchando, hermanos. Se acaban las palabras. Estaba estudiando y a veces escucho testimonios, bonitos testimonios. Y en otro, también allí en China, que fue el pastor, o sea, ¿qué horas paran? Allá no son servicios de 4 horas, es de todo el día. Y la gente se le acercaba y le decía: mañana también puede venir de 8 a 5, por favor. Y pasado mañana también, por favor, puede venir. Pero ahora, ¿de qué les hablo? Háblenos de Génesis, Apocalipsis, porque no tienen Biblia. Salmo 119, versículo 9. Empieza con la palabra, con esta letra del alfabeto hebreo Bet. Es la segunda letra y significa creación. Muy interesante. Miren, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Usted las va a encontrar aquí, en este salmo. Y los judíos, que tienen su propio alfabeto, cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico, es decir, las palabras son números y los números son palabras. Y por ejemplo, la primera palabra que aparece en el alfabeto hebreo es Aleph, usted lo va a encontrar también aquí. Y tiene un valor de 1. Pero lo interesante de esta letra Aleph es que está armada por otras 2 letras. La letra Aleph es como una línea en diagonal y tiene otros como 2 ganchitos al lado. Pero está armada por otras 3 letras. O sea, la que está al centro y a los lados. Una de ellas se llama Yud, son 2. Y tiene un valor de 10, es decir, son 20. Y la que está al centro tiene el valor de 6, 26. La suma es 26. Y esta suma forma el nombre de Dios. Yod-Hei, Bat-Hei es el nombre de Dios, que se conoce como tetragramatón. Y denota que Dios es pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Además, esta palabra Aleph viene de Aluf, que significa amo y jefe. ¿Quién es el amo del universo? El Señor. Tiene también otro significado, otra palabra, Ulpan, significa casa de enseñanza. ¿Quién es nuestro rabí? Nuestro maestro de gran conocimiento, Jesucristo. Y si usted lee al revés, esta palabra Aleph significa asombroso y sorprendente. Él es admirable, príncipe de paz, Padre eterno. Qué hermoso es estudiar, hermanos. Se está perdiendo de mucho. Se está perdiendo de mucho. Pero aquí tenemos Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, creación. Y miren, ¿cómo dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Con guardar tu palabra. Versículo 10, 119, versículo 10. Versículo 10. Con todo mi corazón, ¿cómo se busca al Señor?
Con todo el corazón te he buscado. No me dejes desviarte de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mis hermanos, la clave para ver en nuestras vidas el poder santificador de la palabra es buscar al Señor con todo nuestro corazón, meditar y memorizar la Biblia como lo hacen en China. ¿Para qué? Para no pecar contra Él, contra Dios. Pero falta un ingrediente muy importante: obediencia. Obediencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Todos son muy jóvenes, aplica a todos. ¿Amén o no? Todos somos jóvenes. Ah, es que nada más el chavo. No, todos, hermano. Con guardar tu palabra, obedeciendo tu palabra, viviendo conforme a tu palabra. Hermanos, permítame decirlo de esta manera: el poder santificador de la palabra explota en nuestra vida cuando comenzamos a obedecer la misma palabra. Dunamis, dinamita, poder de Dios. El dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó el poder santificador de la palabra después de que fue confrontado por Natán. Dios puso sus palabras en los labios de Natán y le dijo: ve con el rey David, porque lo que ha hecho me ha desagradado mucho. Ve con él, confróntalo con mi palabra, Natán. Dile que al haber tomado una mujer que no le correspondía, y al ser el autor intelectual de uno de sus guerreros, de uno de sus valientes más fieles, eso no me agradó. Eso no me agradó. Él lo pudo esconder de algunos, porque seguramente cuando David mandó: tráiganmela, yo quiero a esa mujer. Pero David, pero rey, es casada. Algunos se dieron cuenta: vayan por la vecina, quiero a la vecina. Obviamente, en ese momento, él estaba inerte y muerto como esos valles secos, en el valle de los huesos secos que dices aquí. Pero él experimentó el poder santificador de la palabra. David reconoció su pecado delante de Dios y no se quedó con los brazos cruzados. ¿A cuántos ha visto? Ahora sí, pastor, voy a cambiar. Y hasta llora, le avientan sus lágrimas, gritan. ¡Ah! No invente, hermano, cambie. Yo he visto muchos así, lloran y se... lágrimas de cocodrilo, ¿no? Dice: cambie, vamos a cambiar, hermano, no llore, está bien. Si llora y es genuino, qué bueno. Si hay un arrepentimiento genuino, le dolió en su corazón como le dolió a David por haber pecado delante de Dios, qué bueno, y llora, está bien. Pero si llora y anda haciendo, cambie, hermano, ya, cambie. El rey David llevó a la práctica un arrepentimiento que dejó escrito en el Salmo 51. Les leo algunos versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Gesed, a tu amor constante. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Por ahí se comienza reconociendo que le hemos fallado al Señor. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Seguro estaba llorando, ¿verdad? Por supuesto que sí. Le fallé a Dios. Le fallé al amor de mi vida. Le fallé a ese que siempre le cantaba, siendo yo un pastorcito. Le fallé a ese que me escogió para ser el rey de Israel. Le he fallado. Pero no se quedó ahí, hermano. No se quedó ahí. Termino con esto. En Marcos 5 hay una historia maravillosa. Ahí usted va a encontrar la historia de Jairo, un principal entre los judíos. Pero también aparece en la escena una mujer con flujo de sangre. No se le paraba. 12 años con esa enfermedad. Iba con los médicos y no sanaba. La condición de esta mujer era peor y se había gastado todo su dinero. Pero escuchó de Jesús, escuchó de él. Y dice la palabra que esta mujer determinada fue en pos de Jesús a buscarlo, aunque le costara la vida. Porque al ser una mujer contaminada, si alguien en medio de la multitud donde Jesús caminaba, si era detectada por alguno de ellos, la hubieran llevado a cierto lugar para matarla a pedradas. Por eso ella buscó el momento y dice que fue por detrás. Jairo fue de frente, la mujer fue por detrás. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara ese manto, el talit, el manto de oración que usan los judíos. Y ese talit, si usted, les dije, las letras son números, los números son letras. La suma de esta palabra nos da 600. Pero los judíos, al ser muy celosos, ellos aman la ley, son celosos de la palabra, para completar los 613 mandamientos que aparecen desde Génesis hasta Deuteronomio, agregaron 8 hilos y 5 nudos. 600 más 13, 613. Entonces la mujer se acerca al Señor Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, y lo que hace es tocar el talit. Tocó la palabra de Dios, que es poderosa para santificar la vida, para salvar, para restaurar. Y entonces el Señor Jesús dijo: alguien me ha tocado. Los discípulos: oye Jesús, viene una multitud, todos te están apretando. ¿Cómo que quién te ha tocado? Es que sentí que salió poder de mí. La palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Y en ese momento se acerca al Señor, la descubre el Señor. La mujer le declara lo que ha pasado. Mujer, quedas libre de tu azote. Porque 12 años representaban azote tras azote sobre esta mujer, de tanto sufrimiento. Si o no, la palabra de Dios tiene poder. La palabra del Señor es poderosa. Y en el mismo pasaje está otra escena realmente maravillosa. Recuerde, Jairo también es esta mujer. Y Jairo tenía a su niña de 12 años a punto de morir. Una adolescente con una vida por delante, solo 12 años. Y la otra mujer con 12 años sufriendo. ¿Qué apunte nos da aquí el evangelista? Pero vea también el poder de la palabra, porque Jairo va en angustia a buscar al Señor Jesús y se tuvo que tragar todo su orgullo y su ego, porque era un principal entre los judíos. Y
no le importó que los demás lo vieran. Ah, ya está del lado de Jesús. No, mi hija se está muriendo y yo voy con Jesús. Pero ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Se le rompió el corazón en mil pedazos. Y Jesús lo ve. Solo cree. Solo tienes que creer, Jairo. Vamos a tu casa. Talita cumi. A ti te digo, niña, levántate. ¿Sí o no merece un aplauso al Señor por eso? El poder de la palabra que lo ha cambiado a usted y me ha cambiado a mí. Que me ha cambiado a mí. Pablo dijo: yo soy el peor de los pecadores. Pónganme adelante del peor de los pecadores. Yo soy el primero. Pero el Señor ha tenido gracia. La palabra de su gracia, la palabra de su evangelio me ha cambiado. Y ahora me ha santificado. El poder santificador de la palabra. Vamos a orar.